Programación en MATLAB. Entorno MATLAB y ventana de comandos. En el punto 1 se encuentra el buscador de archivos, que es para buscar los archivos creados. 2. Editor, que es para hacer programas. En el 3, el espacio de trabajo, que muestra las variables creadas. El 4, la ventana de comandos, que sirve para ejecutar los programas. En el 5 es el historial de comandos, que nos va a servir para mostrar los últimos comandos. Principales comandos con variables reales y complejas. Los principales comandos con variables reales y complejas se definen como una serie de números con operaciones simples. Principales comandos con vectores y matrices. Los principales comandos con vectores se definen como una serie de números entre corchetes separados por espacios en blanco o comas. Programación lineal. Se creó un programa donde MATLAB pide ingresar nombre, luego pide apellido y finalmente muestra el mensaje bienvenido, nombre, apellido, a la clase de control electrónico. Diagrama de flujo. Coeficientes de una ecuación cuadrática. Se ingresó los coeficientes de una ecuación cuadrática y se mostró como resultado sus soluciones. Diagrama de flujo. Suma de edades. Se ingresó el nombre de una persona, su edad, y se pidió ingresar el nombre de una segunda persona y su edad para que finalmente se muestre el mensaje. Las edades de la persona 1 y la persona 2 suman la suma de las edades. Diagrama de flujo. Programación estructurada. Para este caso se nos pide ingresar dos números y el programa nos diga cuál es el mayor. Antes de realizar la programación colocamos CLC para borrar todo lo escrito anteriormente y Clear All para borrar los datos que hay en el workspace y solo aparezcan los nuevos datos que introduciremos ahora. Colocamos dos números diferentes en la ventana de comandos y nos indicará cuál es el mayor. Esto puede ser aplicado para diferenciar en una lista de varios datos y se requiere saber cuál es el valor o edad mayor entre una y otra persona. Aquí se muestra el diagrama de flujo correspondiente. Lo siguiente que se nos pide es ingresar una programación con el fin que al ingresar los datos, este nos muestre si los números son iguales o también si uno de los datos es mayor o menor al otro valor. Aquí se muestra el diagrama de flujo correspondiente. Para el siguiente caso, se nos pide ingresar una programación de modo que al ingresar en la ventana de comando el nombre de la persona y también ingresar su edad, este nos diga si la persona es mayor o menor de edad. Esto puede ser aplicado en un centro de registros o base de datos y que requiera saber si tal persona es mayor de edad o aún es menor de edad. Con esta programación se realiza de manera más rápida. Aquí mostramos el diagrama de flujo correspondiente. Bien, ahora en este caso se nos pide realizar una nueva programación y que este nos permita que al ingresar el nombre de la persona también permita saber el género de la persona si es que en caso es masculino o femenina. Esta programación también puede ser usada o aplicada en un centro de registros o base de datos como se explicó en el caso anterior. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jordan Bosa y ahora voy a proceder a explicar acerca de la programación estructurada de las funciones while y for. Para ello, mediante la programación se pidió ingresar la tecla S para que salga del programa de los comandos. En caso de que el usuario ingrese otra tecla, nuevamente se le mostrará el mensaje de que debe presionar S para que salga. Este es el diagrama de flujo correspondiente en la programación, donde nos muestra de una manera más específica y más concisa cómo es el funcionamiento o cómo es el procedimiento que sigue la programación para que nos dé resultado. Segundo, nos pide ingresar un número entero positivo y mediante el cual en la ventana de comandos nos debe mostrar repetidas veces la palabra control. En este caso se logró la programación y al ingresar el número entero positivo nos mostró la palabra control, la cantidad de veces como el mismo número. Este es el diagrama de flujo del programa anterior, el diagrama de procesos. Y para el reto 2, se mostró el resultado de una ecuación al ingresar un valor. En este caso ingresamos un valor y nos dará los siguientes valores que reemplacen la ecuación. Bien, como en el segundo reto se pide ingresar una cantidad entera positiva y que luego se muestre la sucesión de números triangulares hasta esa cantidad. Para eso se utilizó el comando for desde 1 hasta x y la fórmula está definida por i más 1 entre 2. Se ingresó el número 4 y se obtuvieron los números triangulares 1, 3, 6 y 10. Luego se pide crear un programa que pide ingresar la tecla C para continuar. Si el usuario ingresa la tecla C, entonces debe ejecutarse la función cuadrática. De lo contrario, no. Primero se declararon los tres datos de entrada A, B y C, y en X1 y en X2 se van a guardar los datos de la operación
que se va a realizar ahí. El comando disp se utilizó para que se muestren los resultados en la pantalla y el comando num.str sirve para convertir el número a comentario. Los diagramas de flujo. También se pide crear la función cuadrática 2, tal que en la ventana de comandos de MATLAB se puede ejecutar el código. Para esta función, dentro del paréntesis pusimos los datos de entrada, a diferencia del anterior. Y en X1 y X2 se van a abordar los datos directamente. Ahora, crear la función media, tal que en la ventana de comandos de MATLAB se puede ejecutar el código. De igual manera, para la función media en M se van a abordar los datos de la media aritmética y en F los datos de la media geométrica.